Gloria a Dios, ya estamos de regreso. Una vez más, buenos días a los que recién se han conectado. Sean bienvenidos. Y mis amados, hablábamos de que hay mucha tela de donde cortar acerca de lo que el apóstol Pablo nos ha estado enseñando, de lo que ha plasmado en sus 13 cartas sobre el crecimiento espiritual. Hoy nos vamos a la quinta conferencia. Y yo le ruego al Señor que esto sea de gran beneficio, de edificación para tu vida y para la mía. Crecimiento espiritual que realmente, ¿quién lo desea? ¿Quién tiene esa pasión y esa deseos y ganas de ser cambiados, transformados, de ser diferentes? Ya no quiero seguir siendo el mismo, sobre todo una vez más para la promesa que el Señor nos ha hecho para este año, de que va a haber mucho crecimiento espiritual, porque también vamos a enfrentar vicisitudes, situaciones difíciles como fue el año pasado, y estemos preparados en cuanto a esa fortaleza, ese crecimiento que nos va a ayudar mucho para enfrentar a todas las vicisitudes para este año. Así que vamos a orar y vamos a entrar de lleno a esta quinta conferencia y que el Señor pues nos dé, el Señor nos entregue, el Señor fluya muy poderosamente sobre nuestro interior, porque sí, al menos yo necesito mucho ese cambio espiritual, esa transformación y ese crecimiento espiritual en el nombre de Jesús. Amado Padre, pongo en tus manos esta enseñanza. Gracias por lo que quedó plasmado, de lo que podemos recoger, de lo que podemos aprender de estas 13 cartas de tu apóstol, que las derramó mucho por experiencia, por mucha experiencia que él pasó, y sobre todo lo impactante de esos cambios que se producen, que es una realidad. Y una vez más, Señor, así como lo hiciste con el apóstol Pablo, sabemos que lo puedes hacer con nosotros. Y aquí está, Señor, mi vida, aquí está, Señor, mi disposición, aquí están mis deseos, Padre, de obtener ese crecimiento espiritual que me va a ayudar mucho para la vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo hoy nos quiere llevar por la línea de una conversión genuina hacia nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Señor Jesucristo. Ser total y absolutamente verdaderos en ese cambio, en esa conversión, para dedicarlo a nuestro gran amado Señor. Y aquí nos empieza a explicar, y de aquí vamos a recoger cosas bien interesantes, sobre todo con la idea, con la reflexión y con el deseo de aprender. Estamos aprendiendo en su nombre. Y en esta real conversión que nos va a ilustrar Pablo, el apóstol Pablo, acerca de cuando él se llamaba Saulo, porque el Señor después le cambió el nombre a Pablo. Y en Hechos 9, desde el versículo 1, nos empieza a llevar, no perdamos de vista, acerca de una verdadera y genuina conversión para ti y para mí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí Pablo nos puede empezar a aconsejar y a llevarnos. Fíjense, muchachos, qué tremendo era mi calidad de vida, mi estructura como persona, como ser humano, que yo respiraba amenazas de muerte contra todos los hijos de Dios, contra todos los que se decían ser cristianos. Tengo que acabar con ellos, ¿no? Y había en mí, nos ilustra el apóstol, esa soberbia, una altivez, un orgullo. Era engreído, era altanero, finalmente pues era un divo. Nadie contra mí, nadie se podía levantar ni oponerse, porque mi posición, mi autoridad en la secta donde yo pertenecía, nadie tenían que respetarme y tenían que sujetarse a mí. Entonces, ¿te imaginas qué bonita calidad de vida? Esos deseos de respiración de muerte. Yo me imagino como esos tremendos sentimientos que hay, ¿no? Como el búfalo así, arrastrando hasta la pata para ir en contra de, ¿no? Con esa fuerza, con esos deseos de destruir. Entonces, va a sacar cartas con los sacerdotes y: Señor, déjame ir, voy a Damasco, diciéndole al sacerdote: quiero llegar y arrasar y meter presos a hombres y mujeres de ese lugar, que dicen que su denominación, la iglesia, dice que son del camino. Se dicen llamar del camino. Entonces quiero llegar y destruir a toda esa gente del camino. ¿Y por qué se hacían llamar del camino? Porque le pertenecían a Cristo. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, muy claro y muy determinante de que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero estos instintos de amenazas de muerte estaban muy arraigados en Saulo, para llegar y arrasar con todos y desaparecer esta congregación llamados los del camino. Entonces, cuando de repente ya iba en el camino, y esa parte que en su característica de su soberbia, altivo, no, hombre, yo estoy seguro que voy a lograr lo que me he trazado. Voy a llegar y voy a arrasar, ¿no? Y de repente vamos tomando esta palabra, ese de repente, porque así vamos a aprender cómo fluye el Señor en nuestras vidas, tanto para bien como para corregir. De repente. Y muchas veces el Señor viene de repente sin contarlo, sin esperarlo, sin tener la expectativa. El Señor se va a manifestar en nosotros de repente para una bendición. Pues acéptalo, ¿no? Gloria a Dios, Señor, que de repente vengas trayéndome una tremenda bendición, como suele suceder todos los días en nuestras vidas. Venga, Señor, venga. Y así como de repente también la corrección. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12 que el Señor al que ama lo disciplina. Hay corrección también, porque al que lo toma por hijo, pues nos va a corregir. Vale la pena. Venga, Señor, tipo de correcciones que yo tenga que tener para alinearme a tus propósitos. Entonces, le rodea un resplandor
de la luz del cielo, dice aquí, ¿no? Están yendo y de repente, imagínate, ¿no? Viene un resplandor de luz y aquí lo está diciendo en Hechos capítulo 9, este acontecimiento, pero después lo empieza a explicar con más detalle en Hechos capítulo 26. Ahí en Hechos 26, Pablo está compareciendo ante el rey Agripa porque había sido acusado por los judíos. Así que Pablo, ven y da tu testimonio, cuéntanos tu versión, porque lo necesitamos saber por la demanda que tienes contra ti. Entonces él estaba en su defensa, estaba hablando con el rey sobre su defensa, y aquí empieza a explicarle, ¿no? Oye, mi rey, le dice, no. Dice, cuando a mediodía, escucha eso, estaban yendo a mediodía. ¿Ahorita qué horas son? Ya prácticamente estamos en México, llegando al mediodía. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, escucha, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. De repente, mediodía. Así que en ese de repente, amados, y estamos escuchando la palabra y yo lo estoy predicando, en ese detalle del de repente del Señor, que en estos momentos ya llegando al mediodía, el Señor nos sorprenda. Y que ya nos empezó a sorprender con esta palabra cuando Él se puede manifestar de una manera poderosa, muy poderosa sobre nuestras vidas. Y aquí estamos viendo que en esta experiencia empiezan a ver el resplandor desde el cielo que sobrepasaba al resplandor del sol. ¿Te puedes imaginar eso, amados? Qué tremenda experiencia sobrenatural. Y aquí nuestro Señor Jesucristo ya no estaba como hombre. Ya había sido crucificado, ya había ascendido al cielo y está sentado a la diestra del Padre para interceder entre Dios y los hombres. Entonces, ¿te imaginas Cristo sentado en el trono al lado del Padre, manifestándose a favor de una manera sobrenatural, pero sorprendente, maravillosa y poderosa en cualquier momento, de repente? Y tomamos esto, ¿no? Y en este momento tú y yo le podemos decir, Señor, ante esta manifestación tan poderosa que tanto lo necesitamos, y finalmente que esta manifestación va a traer cambios a mi vida, a mi mente y a mi corazón, venga, Señor, hoy mediodía veamos ese resplandor mucho más allá del resplandor del sol, Padre. Que nos deslumbre ese de repente en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y Pablo nos dice a ti y a mí, ¿cuántos quieren eso? Hoy lo deseamos. Gloria a Dios. Entonces este resplandor me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Gloria a Dios. Y Pablo nos empieza a mencionar de que una de las maneras que realmente vamos a experimentar acerca de una verdadera conversión, genuina conversión a nuestro Señor, tiene que ser con un encuentro personal. Aquí Saulo lo empezó a experimentar con su gente acerca de ese momento de repente tan increíble que lo empezó a experimentar en este encuentro total y personal con el Señor. Tomás, el apóstol Tomás, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, caminaba con Él, amados, día y noche. Siempre estaban con Él. Entonces te podrás imaginar que tendría que ser suficiente que yo voy al lado del Señor y empezar a ver las maravillas que el Señor hacía, ¿no? Imagínate resucitar los muertos, y ahí estaba Tomás viéndolo, devolviéndole la vista a los ciegos, sanando a la gente, echando demonios,
haciendo señales y prodigios tremendos, poderosos, ¿no? Y volvemos al de repente, el Señor llegaba y lo hacía, gloria a Dios, como hoy en día de la misma manera, el Señor viene y lo hace, porque así le place, gloria a Dios. ¿Y nosotros qué esperamos? Ese de repente, véngale Señor, ¿no? Entonces Tomás veía eso, ¿no? Cómo paraba la tempestad, tremendo poder. En tu caso y en mi caso, yo creo que nos quedaríamos súper conformes, ¿no? Gloria a Dios, qué padre estar al lado de Jesús, qué padre estar viendo esto, qué padre y qué tremendo poder, ¿no? Pero fíjate nada más que Tomás, siendo apóstol, se le conoce como el apóstol incrédulo, ¿no? Cuando llegaron las mujeres y empezaron a decirle, Tomás, 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 el Señor ha resucitado, lo hemos visto. ¿Y qué dijo Tomás? Yo no creo, hasta no ver, no creer. Si yo no toco el hueco de sus manos y no toco el hueco de sus costados, yo no creeré. Y el Señor, después de los 3 días que resucitó, se aparecía ya como Cristo glorificado a sus discípulos, a sus apóstoles, y dice que el Señor traspasaba ya las paredes, traspasaba las puertas. Y estaba Tomás reunidos con muchas personas allí, y el Señor viene de repente, introspectivamente entró y se fue directamente con Tomás. Tomás, ven, le dice, ven, toca mi costado, toca mis manos. Le tocó, toca mi costado. Y en ese momento Tomás se hincó, levanta la mano y le dice, Señor mi Dios. Es la primera vez que le dicen a Jesús, Dios. Señor mi Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Tomás, porque me viste, creíste. Pero bienaventurados los que no me ven y creen. Gloria a Dios. Bienaventurados, bendecidos, hoy en día sabemos que nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo es espiritual y ahora nos está explicando que sentado a la diestra del Padre, de repente se puede manifestar de una manera tremendamente poderosa, tremendamente bendecida, tremendamente a tu favor, hoy en día, en cualquier momento. Y Pablo nos vuelve a decir, ¿cuántos quieren esto? Gloria a Dios. Entonces, nos sigue explicando aquí el apóstol Pablo en Hechos 26, que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Bienaventurados los que no me ven y creen. Entonces se pararon estos hombres que venían con Saulo y se impactaron oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Amados, tenemos que creer que el Señor sentado a la diestra del Padre, a través de su manifestación, nos va a hablar y nosotros no vamos a ver a nadie. Acuérdense que hoy en día podemos ver claramente cómo el Señor nos habla por inspiración. Tremendo poder que el Señor fluye sobre nosotros en nuestro interior por inspiración. Y acuérdense que por inspiración se han hecho grandes cosas, tremendas cosas que han salido por inspiración. Entonces, no veo al Señor, voy a escucharlo, viene la inspiración y gloria a Dios que de repente el Señor va a poner algo en mi interior, en esa inspiración, para hacer grandes cosas, gloria a Dios. Entonces, se pararon atónitos oyendo la voz, a la verdad la voz, pero no veían a nadie. Entonces, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, lo metieron a Damasco. ¿Qué estaba pasando con Saulo en este momento? Aquel que decíamos, ese soberbio, ese altivo, ese orgulloso, ese engreído, ese altanero, ese divo, ¿qué estaba pasando con él?
A ese soberbio, el Señor con su aparición, con la voz, con el resplandor, los tira al piso, cayeron al piso. ¿Y qué estaba sucediendo en ese momento con Saulo? Estaba atarantado, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Habrá acaso alguien superior a mí, siendo yo lo que soy en mi característica, que me pueda doblegar? ¿Que pueda ser mayor que yo? ¿Que pueda ser más inteligente que yo? ¿Que pueda tener más fuerza que yo o más autoridad que yo? ¿Habrá alguien? Pues sí, lo estoy experimentando, ¿no? Sí hay alguien que me ha doblegado. En este momento hasta había quedado ciego, ¿no? Ya no veía a nadie, el resplandor y sobre todo que cayó en tierra. Entonces, continúa diciendo aquí, y habiendo caído, escucha eso, esto es bien interesante, amados, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, la lengua de Saulo, su idioma. Eso le impactó también. Le hablaba y le decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? ¿Por qué le dice Saulo aquí al Señor en este momento, ¿quién eres tú, Señor? Porque al haber a alguien que me doblegó, ahora sí que me sujetó, en el buen sentido, me humilló, el traerme, pero totalmente de esa característica, pues tengo que reconocerlo como Señor. Si hay alguien que sí me doblegó, tengo que reconocerlo como el Señor. Por eso dijo, ¿quién eres, Señor? ¿No? Entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la parte interesante de que cayeron a tierra es una tremenda experiencia, amados, ante el resplandor de repente de la presencia del Señor, no pierda de vista espiritual, ¿no? Que los tumbó a tierra. ¿Cuál es el motivo del por qué los tiró a tierra o por qué caemos a tierra? Y en la iglesia hoy en día, cuando oramos y viene la presencia de Dios, las personas caen. Y eso se ha considerado de muchas formas, hasta tomarlo como payasada. Y muchos comentan y dicen, mucha gente se cae nada más por darle ¿cómo se llama? La tranquilidad al pastor que está ungido y por eso están cayendo, ¿no? Y otros por extremos, ¿no? Fanatismos, etcétera, etcétera. Total que hoy en día, cuando las personas caen, está siendo mal visto. Como también igual, bien visto por aquellos que creen. Porque qué tremendo es, amado, cuando viene la presencia de Dios y te toca y caes, ahorita lo vamos a ver, el consejo desde este momento, Pablo nos puede decir, déjense flojitos y cooperando, dejen que el Señor los toque y si caen, gloria a Dios, ahí estén siendo tocados por el Señor. Vamos a verlo. En Malaquías capítulo 3, bien interesante, amados, acerca de esta caída, de por qué cayeron y por qué caemos también hoy en día. En Malaquías capítulo 3, verso 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién escucha esto, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando Él viene, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Oh. ¿Quién se podrá mantener en pie cuando viene mi presencia de repente, el resplandor, el poder? ¿Quién se podrá mantener en pie? Entonces, imagínate, están orando por ti
y viene la presencia del Señor, se manifiesta la presencia, ¿quién se podrá mantener en pie? Y las piernas te flaquean, ¿eh? Eso cuando eres tocado por Dios, solito vas para abajo, para el piso, ¿no? Y ya en el piso, en lo que yo hago, yo me dejo ahí me quedo. Ahí me quedo y ahí me quedo, que su presencia, su unción me esté ahí tocando, porque dice aquí, porque Él viene como fuego purificador y como jabón de lavadores. Gloria a Dios. Lo necesitaba Saulo y toda su gente. Y te cuento, hoy también lo necesitamos tú y yo. Necesitamos ser purificados y también ser lavados. Por eso Él dice que viene como jabón de lavadores y viene como fuego purificador. Gloria a Dios. Y vale la pena, ¿no? En ese resplandor, en ese fuego, cuando el Señor se manifiesta, gloria a Dios, pues purifica, Señor. Empieza ahí tirado en el piso. Señor, quémame, quema todo eso que para qué lo cargo, que ni conviene y para qué lo tengo. Quémalo, Señor. Y también lávame, ¿no? En esa transformación, en esos deseos, en ese crecimiento espiritual, Pablo nos está explicando que esta es una forma muy, muy, muy tremenda en la cual el Señor viene y lo hace de esa manera y nos recomienda Pablo a ti y a mí, muchachos, una vez más, flojitos y cooperando, porque esto es tremendo para tu crecimiento espiritual. Y en Ezequiel capítulo 36, como profecía, ¿no? Para estos tiempos, en la manifestación del poder de Dios, dice ahí en Ezequiel 36, verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y Pablo nos dice, ¿cuántos quieren esto? Gloria a Dios. Entonces te imaginas, amado, en lo que respecta a la purificación, el Señor nos muestra que la purificación vale la pena tenerla, obtenerla y recibirla todos los días de nuestras vidas. Cuando entramos a orar, como le pasó a Moisés, hasta le dijeron, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando santo es, pero le llamó mucho la atención a Moisés ver la zarza ardiendo. Y esa zarza ardiendo, ese fuego, le sorprendió que nunca se apagaba, nunca. Entonces, en el momento que entras y está la zarza ahí y está el fuego, buen momento, bien lugar en la que le pedimos al Señor, Señor, purifícame, purifícame, purifícame. Entonces imagínate que suceda esto todos los días de nuestras vidas, esa purificación, esa purificación, esa purificación. La revelación es que vas a tener menos opción de que te venga una enfermedad grave de cáncer, situaciones que te hagan sufrir por falta de purificación, porque la impureza está adentro, no ha sido purificado, eso se retiene, eso se amontona y te imaginas lo duro que se forma adentro. Por eso que está diciendo aquí, ¿no? Vendré con agua limpia, seréis limpiados de toda inmundicia, de ídolos. ¿Y qué dice? Que te voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y estarás conmigo, amados, en que cuando se forman esos corazones de piedra es porque no hemos sido purificados. ¿Cuántos años que no lo hacemos? No venimos a esa zarza ardiendo, a ese fuego para ser purificados. No, se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo, pero aquí está la promesa. Deja venir a ti como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿no? Trayéndote un nuevo corazón. Y quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Tremenda purificación, gloria a Dios. Y Pablo dice, se lo súper recomiendo, porque ese resplandor de repente y ese fuego purificador, ese jabón de lavadores, es lo que produce esa transformación en la cual
nos da ese crecimiento espiritual que tanto estamos necesitando. De otra manera, entonces, cayeron a tierra, ¿no? Y este es lo que la palabra nos habla y está plasmado del tremendo beneficio que es cuando viene la presencia de Dios. ¿Quién se podrá mantener en pie cuando venga mi presencia? Entonces, el caer, cuando viene y somos tocados para esa purificación, para ese lavado, cuando estamos en el piso, y aquí lo curioso es que cuando caemos, oran por nosotros, caemos para atrás, ¿no? Y en el piso estamos para atrás, y eso significa que la parte de nuestro pasado, la historia de nuestra vida, lo que está ahí arraigado y está ahí incrustado, estamos siendo de esa manera purificados. Todo eso se está purificando y nuestro pasado está quedando para atrás. Está quedando para atrás, está quedando para atrás. ¿Y qué dice el Señor? He aquí, yo hago todo nuevo. Y una vez más, Pablo diciéndote a ti y a mí, ¿cuántos quieren eso? Entonces, el caer en tierra. Fíjate, qué interesante. El poder de caminar con Cristo en ese de repente, amados, ¿no? Cuando viene su presencia, ¿quién se podrá mantener en pie? En Juan capítulo 18, mira qué interesante. Judas, el otro apóstol que traicionó, el traicionero, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Fueron a capturar a nuestro Señor para llevarlo a la crucifixión. Pero Jesús dice aquí, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, fíjate, Jesús les dijo, yo soy. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron todos y cayeron a tierra. Gloria a Dios. Retrocedieron. Qué tremendo poder. La unción, la autoridad de nuestro Señor. Y aquí la pregunta es, ¿con quién estamos caminando? ¿Con quién estamos caminando? Que es una manifestación de repente y que estamos atentos y a la expectativa que puede ser diariamente, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, caen, pero ¿qué tanto? Al caer, realmente yo aproveche que la manifestación del poder de Dios está sobre mí. ¿Cuántos ni le interesan? Ni le interesan. Y sobre todo, hablan hasta mal, ¿no? En el sentido de que, y lo he escuchado tantas veces, a mí nadie me tira, ¿eh? A mí nadie me va a tirar esa bola de locos fanáticos, yo no voy a hacer eso, así que a mí ni me tocan. ¿Cuántos me han dicho? A mí ni lo hagas, pastor, ni me toques, ¿no? ¿Cuántas veces? Está bien, pues, ¿no quieres? ¿No quieres la manifestación de repente tan poderosa de nuestro Señor a nuestro favor? Pues está bien, no te preocupes, no hay bronca, ¿no? Aquellos que dicen que caen por cortesía nada más para hacer sentir bien al pastor, tranquilos, déjate tocar, hombre, déjate tocar y verás, ¿no? Otra vez, viene como fuego purificador que tanto lo necesitamos y como jabón de lavadores, gloria a Dios. Y tremendo poder, me encanta que hoy estamos caminando espiritualmente con Jesús y ese poder se puede manifestar de muchas maneras. Hubo otro caso con nuestro Señor Jesucristo que una mamá trajo a un hijo endemoniado, ¿no? Por favor, Señor, ayúdame que está en tormento. Y prácticamente el Señor ni la peló, ¿no? Nada más se quedó ahí parado, la quedó mirando, estoy parafraseando,
y trajeron al hijo. Y el Señor ahí paradito nada más. Traen al hijo endemoniado, lo ponen nada más a su lado, se contorneó, echó espumas por la boca, se revolcó y cayó. Y cuando se levantó, ¿no?, cae al piso, y cuando se levantó, ese muchacho estaba libre y fue otro, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Entonces, qué tremendo lo que nos está llevando el apóstol Pablo ahora para una verdadera y auténtica conversión que debemos tener tú y yo. Y esa auténtica conversión es que nos está explicando a quién tenemos. ¿A quién tenemos de lado, amados? El poder de poderes, hombre. No hay nadie que le llegue al precio. Él a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces Pablo dice, pues agárrenlo, ¿no? Empiecen a tener ese anhelo de esa verdadera conversión, de que con quién están caminando. Y olvídense de asuntos doctrinales, religiosos, pensamientos, cosas, habladurías. Esos son tonterías, ¿no? Yo voy a caminar con mi Señor. Amo a mi Señor porque así como lo hizo con Saulo, seguro lo puede hacer conmigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, en cuanto Judas vino con ese grupo, cayeron sí, pero ¿qué pasó con Judas? Apóstol, tuvo su oportunidad de ser purificado, pero no pudo. Por causa de la conciencia, ¿qué pasó? Por causa de ese tremendo sentir que tenía por haber traicionado a su maestro, no pudo con eso y se ahorcó. Entonces, si te das cuenta, este asunto de la manifestación de la presencia de Dios para nuestras vidas, simplemente, amados, no le pongamos tela de juicio o recomendación, ni le veas por dónde, simplemente, una vez más, flojitos y cooperando, y se manifestará poderosamente la presencia de nuestro Dios. Y nosotros, tú y yo hemos sentido las mieles del Señor, las mieles, pero hoy nos está explicando que hay más. Hay mucho más, y sobre todo para este año peligroso, este año difícil, este año que vienen cosas tremendas como lo fue el año pasado. Probablemente este año sea más difícil, pero el Señor dice, no hombre, con este crecimiento, con esa autoridad y con lo que tienes y con lo que vas a... No hombre, olvídate. Va a ser un año tremendo espiritualmente en tu vida. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién eres tú, Señor? Totalmente doblegado, Saulo. ¿Quién eres tú, Señor? Y hoy yo me pregunto, ¿no? Señor, qué tremendo es así de primera mano en VIP saber con quién estoy caminando. Yo lo he escuchado antes, lo he sabido antes, lo he leído en las Escrituras, pero como Tomás, hoy, Señor, estoy viendo de que bienaventurados aquellos que no me ven y creen, aquellos que lo reciben, ¿no? La manifestación de Dios sobre mi vida para purificarme y lavarme. Oh, gloria a Dios. Estoy caminando, ¿no? Ya no le preguntaría yo, ¿quién eres tú, Señor? Sino, gracias, Señor, por estar en mi vida. Entonces vemos aquí a Saulo totalmente doblegado. No, hombre, ya está súper doblegado. Está quebrado, está torcido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vencieron. ¿No? Todo ese argumento humano que tanto daño hace, ese argumento de esos discalidades de vida, ¿no? La soberbia, la altivez, el orgullo, el engreimiento, la altanería, los divos. Yo creo que el Señor se agrada de ellos. Hemos visto, lo hemos experimentado aún con la familia, como el que yo no quiero saber nada de esto, finalmente han sido doblegados también. Han sido doblegados, porque imagínate el proyecto de Dios de venir a un hombre que era su enemigo, a un perseguidor, aquel que estaba en su contra, aquel que quería exterminarlo. Mira qué corazón del Señor. Vengo no solamente a librarlo, sino vengo a cambiarlo. Vengo a ser ese hombre para el cual yo tengo proyectos en su vida, a pesar de ser enemigo, a pesar de ser lo que era, ¿no? Entonces lo doblegó. ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Señor, pero yo no te perseguía a ti. Finalmente, pues yo ni te conocía, ¿no? Yo perseguía a los del camino, a los que decían hablar que eran de Cristo Jesús. Pero yo ni sabía quién era Cristo Jesús. Entonces yo quería exterminar a ellos, pero contigo no. Entonces, el Señor prácticamente le contesta a Saulo, ¿no? Saulo, quiero decirte algo. Mi Padre Celestial me entregó en mis manos a mi novia, y esa novia es mi iglesia. Quiero que lo sepas. La iglesia es mi novia, dice el Señor. Y en mí hay un celo consumidor sobre la gente de mi iglesia. Al que se mete con la gente de mi iglesia, a los que me siguen, a los que son mis discípulos, contra mí son, contra mí. Entonces hay un celo. ¿Por qué crees, Saulo, que lo digo? No toquen a mis ungidos, no los toquen. No toquen a mis ungidas, no las toquen. Porque el que toque a una de ellos, el que lo toque, el que se atreva a mí también me está tocando. Entonces, la voz que oyó del cielo, Saulo y la gente que iba con él, fue una voz con estruendo, ¿no? Fue un ruido ahí de estruendo. Entonces, ¿qué estaba hablando el Señor desde el cielo? Estaba hablando con autoridad, ¿eh? La voz que viene del cielo, con tremenda autoridad, en el sentido de que están tocando a mis ungidos, no los toquen, ¿no? sobre él. Porque el Señor es amor. Y qué bonito va a ser, amados, para ti y para mí, escuchar la voz de Dios con amor. No golpeadito, ni fuerte, ni de esa forma, con un estruendo así fuerte, de disciplina, sino más bien una voz de amor, ¿no? Una voz que nos cubra el arrullo, ¿no? El susurro a los oídos, Ricardo, te amo, ¿no? Y eso sea una parte de la naturaleza que yo viva, de saber que con el quien yo camino, cómo me ama. Cómo me ama. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, conviene escuchar al Señor, ¿no? De esa manera, y yo creo que a correr, si nos habla desde el cielo muy golpeadito, entonces, le habla con autoridad, y esa autoridad, ese estruendo, eso que vio y experimentó Saulo, fue lo que lo quebró, ¿no? Lo doblegó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo, quiero que sepas que al que se mete, has estado persiguiendo a mi gente, a mis hijos, a mis discípulos. Y quiero que sepas, Saulo, aquel que se meta en la iglesia, llámese autoridad, llámese discípulo, llámese creyente, llámese asistente, pero que están caminando conmigo, contra mí es. Te la estás viendo contra mí. Entonces, si le das, dice el Señor, fíjate cómo tuviste la persecución, Saulo, que si le das un vaso con agua fría solamente a uno de los míos, el Señor dice, a mí me lo estás dando. ¿Te das cuenta, amado? Si le das un vaso con agua a uno de los míos, a mí me lo estás dando. Qué beneplácito siento yo cuando he visitado casi a la mayoría de ustedes, o si acaso a la mayoría, llego a sus casas y cómo nos ofrecen. No, qué desean, qué quieren, y a disposición. Es bien bonito eso. ¿Y sabes qué? Y no se lo estás dando al pastor, se lo estás dando al Señor. Gloria a Dios. Pero si los atacas,
Si los atacas o hablas mal, una vez más, llámese autoridad, llámese discípulo, llámese creyente, llámese asistente, si hablas mal de ellos en juicio hacia uno de los míos, conmigo te estás metiendo, ¿no? Entonces, qué tremendo, amados, que el momento en el cual yo estoy, Ricardo, hablando mal o levantando en juicio a alguien, siendo yo de la iglesia, el propio Hijo de Dios, el Señor, su respuesta va a ser, pues, ¿quién eres? ¿Quién eres, no? Porque me estás persiguiendo. Como Saulo, me estás persiguiendo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué atacas a los míos? Y al atacarlos a ellos, me estás atacando a mí. ¿Quién eres? Y ahí puede haber una calificación en ese grupo cuando el Señor diga, apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Ricardo, no te conozco, ¿eh? ¿Quién serás? Si estás atacando a los míos, a mí me estás atacando. Entonces dice, persígueme. Sí, el Señor nos contesta a ti y a mí, persíganme. Pero ¿saben qué? Persíganme, pero para bendición. Persíganme para sanidad. Persíganme para provisión. Persíganme para salvación. Persíganme para liberación. Para eso persíganme. No para lo contrario. No para atacar. Porque contra mí se meten, ¿no? Pero sin embargo, si me persigues para todos estos beneficios, lo vas a adquirir. Gloria a Dios. Qué padre, ¿no? Perseguir al Señor. Sí te voy a perseguir, Señor, ¿no? Y no hay cosa más tremenda de perseguirlo todos los días, buscando ese beneficio delante del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ese doblegar, ¿no? Doblegado Saulo. Y nos recomienda eso. Viene su presencia, nos purifica, nos lava, y en ese crecimiento espiritual hay un cambio. Por eso que nos sorprende todo esto que nos están explicando sus cartas, eso que se produjo en Saulo, que después fue Pablo, tremendo cambio, ¿no? Entonces fíjate, nos dice aquí, a través de Mateo 25, las cosas que pueden ocurrir, que ya se están produciendo un cambio y crecimiento espiritual en nuestras vidas. Mira, escucha esto, Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo estás haciendo. Gloria a Dios. Si lo hacéis a alguno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo estás haciendo. ¿Sabe lo que significa Pablo, amados? ¿Sabe lo que significa? Pequeño. Pablo significa pequeño, ¿no? Entonces, que ese doblegar de ese altanero, de ese soberbio, de ese altivo, lo doblegó, lo doblegó. Y fíjate qué tremenda transformación, ¿no? Entonces, si lo haces a uno de los míos, a mí me lo estás haciendo. Pero si no lo haces, ahí continúa en el verso 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo estás haciendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados, este doblegar, esta manifestación de la presencia de Dios que viene a cambiar y a transformar, por supuesto que el mayor interesados estamos tú y yo. Y aquí el Señor dice, cuando eres doblegado,
y sale todo eso liberado de todo eso que está realizado de soberbia, te va a convertir prácticamente en una característica de niño, ¿eh? Vas a ser como niño. ¿Cuántos hoy que eran así, no? Yo no lloro, yo soy macho, ¿no? Yo para llorar, para que me suelten una lágrima, está en chino, ¿no? Y hoy en su conversión, hoy caminando con el Señor, se han vuelto más llorones que por cualquier cosita pasa el aire y lloran, ¿no? Porque están siendo purificados, transformados, doblegados en el nombre de Jesús. Y Señor, yo quiero eso. Yo quiero. Y Pablo una vez, ¿cuántos quieren eso, no? Amado, di, yo quiero eso. Amén, amén, amén. Entonces, como niños, ¿no? Mateo 18, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre quien por él viene el tropiezo. Oh. Amados, quien haga tropezar a uno de estos niños, a quien se levante en contra de ellos. Y están hablando ya de los doblegados, ¿eh? Literalmente puede ser de niños, sí, literal, pero está hablando aquí de aquellos que han sido doblegados, están caminando con el Señor. Por eso regreso a esa parte cuando Él dice, no toquen a mis ungidos, no los toquen. ¿Te imaginas ese celo? ¿No? Entonces aquel que haga caer o resbalar a uno de estos niños, pobre y triste su calavera, ¿no? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo del mar. Entonces, amado, fíjate qué tremenda enseñanza que nos da Pablo en esta mañana acerca de una verdadera conversión. Lo que tiene que ser una verdadera conversión. Y como empezamos diciendo, una verdadera conversión, ¿sabe cómo viene? Así muy poderosamente, cuando tienes una experiencia con el Señor. Una experiencia personal como el Señor. Si no, te va a pasar como a Tomás, ¿no? Ah, qué bonito. El Señor hizo un milagro en los Martínez, hizo un milagro en los Garcías, sanó, resucitó a los Gutiérrez, le proveyó a los Hernández. ¿Ah? Tómalo, gloria a Dios. ¿Pero yo qué? ¿A mí qué? Yo como el chinito, ¿dónde leo? ¿No? Yo no he tenido esa experiencia. El Señor ha hecho milagros con otros, pero conmigo no. Por eso que el Señor ha resucitado, pues yo no creo, ¿no? Entonces, amados, persíganme, sí, persíganme, pero una vez más, para milagros, prodigios, provisión, sanidad, liberación. Por ello, persíganme. Y terminamos diciendo, cuando el Señor le dice a Saulo, 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 dura cosa es dar coces contra el aguijón. Sabemos el aguijón, lo hemos explicado en una de las conferencias. Es una espina, trae dolor, dolor permanente. Pablo lo vivió. 3 veces te he pedido, Señor, que me lo quites. Entonces, imagínate, coces significa patadas. No desde patadas, no desde patadas, ¿no? ¿Te imaginas qué tremendo peligro para mí que yo me ponga a hablar mal de alguien? Y peor de la iglesia, o de algún pastor, o de algún autor. No, cuidado, no estés dando coces, no estés dando patadas contra el aguijón, hombre, que eso te duela, que eso te lastime, ¿no? En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? No te pongas con Sansón a las patadas, pues, no sean, perdón por lo que voy a decir, perdón, no sean tontitos, pues. No sean tontitos, no se pongan en contra del Señor por cualquier situación, no se pongan en contra del Señor. Imagínate qué tremendo es, hasta por un vaso con agua te pones en su contra.
a quien no se lo quieras dar. Entonces, ¿cómo el Señor, qué tremendo corazón tiene, sus proyectos de Dios, amados? Y con esto terminamos. Que finalmente, ante un enemigo, como lo fue Saulo, ante un hombre que creo yo que el Señor era el menos indicado para voltear a verlo, ¿no? Que se hunda por lo que hizo, por lo que mató, por lo que encarceló, por lo que maltrató, que se hunda. No, tenía un proyecto sobre Saulo para llamarlo después Pablo, el pequeño, el humilde, y termina diciendo aquí lo que estábamos leyendo en Hechos 26, verso 16, y con esto termino. Y le dice a Saulo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Gloria a Dios. Imagínate, te aparecí a ti para transformarte. Y ahora como ministro, por las cosas que vas a ver y por aquellas cosas que me voy a aparecer a ti. ¿Tú sabes eso, amados? ¿Tú sabes lo que está hablando aquí el Señor? ¿Tú sabes lo que nos están enseñando? ¿No? Hombre, lo que viene es lo mejor, va a venir lo mejor. Así que te he designado como ministro, en tu caso o en otro caso, en mi caso como pastor, pero en otros casos te he designado como doctor, como arquitecto, como abogado, como ingeniero, pero donde te muevas, mi poder, serás testigo y me apareceré a ti para que hagas grandes cosas ahí donde te estás moviendo en el nombre de Jesús. Entonces fíjate nada más, otra vez, vamos a leerlo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora te meto a la boca del lobo. Vas para la boca del lobo, pero estás siendo levantado poderosamente como un tremendo ministro. ¿Y sabe lo que sucedió? Pablo fue el mejor de los apóstoles. Fue el mejor. A pesar de que el Señor tomó a Juan como su discípulo amado, en cuanto a legado, en cuanto a celo, en cuanto a predicación, el predicar la sana doctrina, el hacer la voluntad de Dios, todo eso lo transformó a Pablo en esa aparición del Señor en su vida, en ese estruendo, en ese, como dice Malaquías, ¿quién se podrá mantener en pie en mi presencia? Cayeron y cuando fueron levantados ya estuvo la purificación en ellos y fueron lavados en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, amados, de esta palabra que se haga efectiva en nuestras vidas. Padre, líbrame, Señor, de esas cosas que no han sido purificadas, de esas cosas que están humanas, en cuestiones de pensamientos, de actitudes, de palabras, de sentimientos, de hechos. Cosas, Padre, que no me han llevado a la purificación. Cosas que no he entendido de por qué caemos. Tu palabra es bien clara. Cuando tu presencia viene, ¿quién se podrá mantener en pie? Señor, vienes como fuego purificador y como jabón de lavadores. Señor, de repente, viniste de repente. Y fue al mediodía. Ya es mediodía, Señor. En este momento es mediodía. De repente, en este instante que estoy orando, Señor, ahora mismo, de repente, venga, Señor, sobre mí, como le dices a Pablo hace un momentito, de las cosas, me aparecí a ti, pero por las cosas que me apareceré a ti. Y hablando de ese futuro, Señor, todas esas apariciones, Padre, que vas a hacer en mi vida, susurrándome con esa voz que viene del cielo como inspiración a mi interior, Padre, sea en mí un cambio, sea en mí una transformación, sea en mí, Señor, un crecimiento espiritual. Una vez más, Señor,
como lo hiciste con Saulo para pasarlo a Pablo, hazlo conmigo, Señor. Dile, amado, hazlo conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, en ese día con día, en ese día con día, en ese día con día, Señor. Y así será, así se hará. Acto profético se cumplirá, Señor, en el nombre de Jesús. Este año 2021, promesa de crecimiento espiritual, y así se hará. Así se hará, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, qué tremendo, amados. Un abrazo, bendiciones, linda semana y año 2021, un año de tremenda prosperidad espiritual para ti y para mí, por todo lo que nos están enseñando. En el nombre de Jesús. Que pasen lindo día, linda tarde, linda semana, bendecidos. Sigan las transmisiones y estamos en contacto. Que Dios me los bendiga.